Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a enseñar en qué consiste el sistema axonométrico oblicuo, la perspectiva caballera. Como ya dije en el vídeo de la nueva prueba de selectividad, este es un nuevo contenido de los saberes básicos de las asignaturas de dibujo técnico 1 y 2 de Andalucía del curso 2024-25. Este nuevo contenido está en el segundo bloque B, geometría proyectiva, en el segundo apartado, sistema axonométrico oblicuo. Estos 4 bloques nos los dieron en la reunión de la ponencia de dibujo de Granada. Pero en las orientaciones que tenemos de Andalucía aparecen solamente 3 bloques y en el bloque B, en el segundo apartado, aparece solamente sistema axonométrico, no especifica el ortogonal y el oblicuo. Como ya sabéis, en los exámenes anteriores, los de tipo COVID, solamente entraba la perspectiva isométrica. Ahora la perspectiva caballera entra en el tercer ejercicio del examen, que puede ser una perspectiva isométrica o una perspectiva caballera. La perspectiva caballera la quitaron en el curso 2017-18 y ahora la han vuelto a poner. El sistema axonométrico oblicuo se fundamenta en proyecciones cilíndricas oblicuas de un triedro trirrectángulo sobre un plano llamado plano del cuadro, plano del dibujo. Este plano pi que se corresponde con la hoja de papel. Resulta que una de esas caras del triedro, la cara V o OZX, está contenida en el plano del cuadro. Como veis, los puntos de partida respecto al sistema axonométrico ortogonal son parecidos. Tenemos un triedro, tenemos proyecciones cilíndricas sobre un plano del cuadro. Lo que pasa que en la perspectiva isométrica las proyecciones son cilíndricas ortogonales y la posición del triedro cambia. En las proyecciones cilíndricas oblicuas, los rayos proyectantes eran oblicuos respecto al plano del cuadro, formaban ángulo. En la perspectiva isométrica, esos rayos eran perpendiculares al plano del cuadro y paralelos. Recordamos que la proyección de un punto era que tenemos un punto y un plano de proyección. Pasábamos un rayo de proyección por ese punto y donde interseccionaba con el plano teníamos la proyección del punto. Un triedro no es más que 3 planos que se cortan perpendicularmente. Lo más parecido que tenemos a un triedro es la esquina de una habitación, o se puede ver como un sistema diédrico, un plano vertical, un plano horizontal y un plano de perfil. Entonces, todos los elementos contenidos en los planos OZI, OXI y los que están dentro del triedro se proyectan oblicuamente sobre el plano del cuadro. Los cuerpos en 3 dimensiones están dentro del plano del cuadro. Los elementos de los cuerpos son los vértices, las aristas, las caras, planos, circunferencias, arcos de circunferencias. Todos esos elementos se proyectan oblicuamente al plano del cuadro. Resulta que esos elementos, si son paralelos al plano OXZ, el que está contenido en el plano del cuadro, se dibujan en el plano del cuadro en su verdadera magnitud, es decir, con las mismas dimensiones y la misma forma, sin distorsiones. Si la cara de un cuerpo es un cuadrado, se representará en el plano del cuadro como un cuadrado. Si tenemos una superficie que es una circunferencia, se representará como una circunferencia. Y si tenemos un lado que es un arco de circunferencia, se representará como un arco dibujado con el compás. Ahora bien, los elementos que sean paralelos a los planos OZI y OXI sufrirán deformaciones en su forma y los lados en sus dimensiones. Por ejemplo, un cuadrado se representará como un romboide, una circunferencia se convertirá en una elipse y las aristas, sus dimensiones cambian, se reducen, exceptuando las que son paralelas al plano del cuadro.
Las únicas proyecciones que no cambian son las de los elementos de los cuerpos que coinciden con el plano O, X, Z, pues dichas proyecciones coinciden con los propios elementos. Sabemos que los planos del triedro se llaman planos axonométricos o coordenados y que se cortan 2 a 2 y nos dan 3 rectas, que son los ejes Z, el Y y el X. Aquí tenemos un gráfico en 3D interactivo que es muy bueno, que está en la página educacionplástica.net. Te recomiendo que veas este vídeo si tienes instalado Windows 10 o el 11, porque para poder ver esta página tienes que abrirlo con el explorador Internet Explorer. No sé por qué no actualizan este tema y lo puedes ver con los navegadores habituales. Entonces, tú pones el nombre de la página aquí en la barra de direcciones y te aparece la página principal. Te vas a perspectivas, te vas a perspectiva caballera y te vas a fundamentos de la perspectiva caballera. Aquí tenemos un gráfico en 3 dimensiones donde aparece un cubo contenido en el triedro. Las caras del triedro no están representadas, solamente sus ejes. 3 de las caras del cubo están contenidas en el triedro. Esta cara de aquí, en el plano OXY, esta cara de aquí, en el plano OZY, y la base inferior está contenida en el plano del cuadro. Entonces, como he dicho, se proyectan oblicuamente sobre el plano del cuadro los vértices y aristas. Con este controlador de aquí abajo podremos cambiar la perspectiva del gráfico. Y con este controlador de aquí arriba podremos cambiar este ángulo que se llama ángulo de proyección y el ángulo que forma el eje Y proyectado, Y' sobre el eje X. Este ángulo tiene que ser mayor de 45. Si el ángulo es de 45, no hay reducción. Sabemos que en un triángulo a lados iguales corresponden ángulos opuestos iguales. Si este ángulo es de 45, este lado va a ser igual a este. Por ejemplo, el lado EA sería igual al proyectado en el eje Y'. Entonces, siempre va a haber una reducción y el ángulo va a ser mayor de 45. Ya vemos como también estoy cambiando el ángulo este del eje Y proyectado respecto al eje X. Entonces voy a poner un ángulo mayor de 45, por ejemplo este, y nos deja en la aplicación ocultar la figura y nos deja ver en vista cenital cómo quedaría el dibujo en la hoja de papel. Como vemos, las caras que son paralelas al plano del cuadro, al plano OZX, se representan en su verdadera magnitud. Como las caras son cuadrados, pues son cuadrados. La cara que está contenida en el plano del cuadro está contenida en el plano OXZ. El resto de elementos, en este caso voy a hablar de las caras que son paralelas a los otros planos coordenados, ya presentan deformidades y las aristas se reducen, exceptuando las que son paralelas al plano del cuadro, tanto las contenidas en los planos coordenados como las que están en el espacio. Por ejemplo, la arista AD y BC son paralelas al plano del cuadro. Esta está contenida en el plano coordenado y esta está en el espacio. Si nos vamos a la perspectiva caballera, AD tenemos AD y BC. Aquí he puesto prima, pero no son primas en bachillerato. Están en su verdadera magnitud. ¿De acuerdo?
Y si nos vamos a este plano coordenado, tenemos esta arista AB y DC. Esta está contenida en este plano coordenado y esta está en el espacio. Ambas son paralelas al plano del cuadro. AB y DC. Nos vamos a la perspectiva caballera y tengo AB y DC, que están en su verdadera magnitud. En este caso, en este plano vertical izquierdo, el cuadrado se ha convertido en un romboide y esta arista HD pues se ha reducido. En el plano horizontal, lo mismo. La cara que antes era un cuadrado, ahora es un romboide y la arista FB pues ha sufrido una disminución. Aquí tenemos FB en verdadera magnitud y su reducción. Al final, todas las aristas deben quedar paralelas a los ejes. Esta arista paralela a este eje, esta a este eje y esta a este eje. En el caso del cubo, pues todas sus aristas son paralelas a los ejes. Si fuera otra figura, con rampas, por ejemplo, pues no sería el caso. Ya habría aristas oblicuas a los ejes coordenados. El ángulo que forma el eje Y proyectado con el eje X suele ser de 135 grados en la ESO, pero en bachillerato puede cambiar. En este examen, como es nuevo, no creo que cambien el ángulo de 135 grados. A lo mucho, ese ángulo estaría comprendido entre las prolongaciones de los ejes Z y X, es decir, este tipo de inclinaciones del eje Y. Porque si cambias esta angulación, el ejercicio se complicaría y por tiempo sería un problema. Bueno, pues conocidos los cimientos de la perspectiva caballera, vamos a ver las generalidades. La perspectiva caballera se fundamenta en proyecciones cilíndricas oblicuas. Como todas las perspectivas, nos ayuda a visualizar sobre el plano de 2 dimensiones los cuerpos en 3 dimensiones. Es considerada como una variante de la axonométrica ortogonal. Se diferencia de esta en que 2 de sus ejes, el Z y el X, forman un ángulo recto. El eje Y puede tener cualquier ángulo respecto al eje X, aunque suele haber unos normalizados, 135, 45. Es una perspectiva frecuentemente utilizada por proporcionar una visión sencilla y objetiva y por su facilidad de ejecución, aunque el resultado final no da una imagen tan real como la que se obtendría con una perspectiva cónica. Todo esto me lo sé, pero lo estoy leyendo para acortar el vídeo. La perspectiva caballera también se le llama sistema axonométrico oblicuo o sistemas de proyecciones oblicuas. Las proyecciones sobre los ejes X y Z están en verdadera magnitud. Sobre el eje Y se aplica casi siempre una reducción, un coeficiente de reducción, 1/2, 2/3, 3/4, hay algunos normalizados, o cualquier otro. Esto se entenderá mejor al estudiar los fundamentos de la perspectiva caballera en el siguiente apartado. Todo lo que viene en este apartado os va a sonar porque ya lo he explicado. Sea un triedro, siendo el punto el vértice del triedro y el origen del sistema. El triedro está formado por 3 planos que se consideran infinitos y se llaman planos coordenados. Estos planos se cortan 2 a 2 y dan lugar a 3 ejes denominados ejes coordenados. Estos conceptos no lo van a pedir en selectividad. Sea también un plano pi en el que se apoya el triedro anterior, haciéndolo coincidir con uno de sus planos, el z o x, al que se le llama plano del cuadro. Según esta posición, los ejes z y x están contenidos en el plano del cuadro y el eje y queda perpendicular a este. El sistema de perspectiva caballera puede considerarse un caso particular del sistema axonométrico en cuanto que posee los mismos elementos de partida. La diferencia está en que en el sistema axonométrico oblicuo las proyecciones son cilíndricas oblicuas. En el sistema axonométrico ortogonal,
Las proyecciones son ortogonales en los tres planos del triedro, sus ejes y los cuerpos contenidos en el triedro. La diferencia respecto a la perspectiva isométrica radica en que en la perspectiva caballera uno de los planos del triedro coincide con el plano del cuadro, con lo que se ve en verdadera magnitud. Es decir, podemos dibujar directamente las dimensiones reales y siempre con la misma forma de segmentos, circunferencias, arcos y ángulos, si no aplicamos ninguna escala o escalas. Por ejemplo, si proyectamos ortogonalmente un cuerpo sobre el plano del cuadro, las proyecciones estarían confundidas siempre con los ejes X y Z y en el plano que coincide con el plano del cuadro. Para evitar esto, elegimos una dirección de proyección D oblicua al plano del cuadro y de esta forma el eje Y, en vez de proyectarse confundido con el origen O, se proyecta según una recta Y que pasa por el origen, quedando el eje Y de esta forma. Si proyectamos ortogonalmente el eje Y y el cuerpo sobre el plano del cuadro, lo que es lo mismo, el triedro entero, quedaría la perspectiva de esta forma, como si fuera una vista en planta, por decirlo de alguna forma. Si observamos la figura 3, hay una dirección D elegida que forma un ángulo sigma, este de aquí, con el plano del cuadro, y que además hemos de fijar un ángulo phi, este de aquí, que es el que forma el eje Y con el eje X. Estos símbolos pertenecen a la trigonometría griega, que es una rama de las matemáticas. Visto esto, los ejes del sistema, proyectados ya sobre el plano del cuadro, quedan según se ve en la figura 4, donde los ejes Z y X son perpendiculares y el eje Y forma un ángulo sigma con el eje X. Vamos con el ángulo de proyección o dirección de proyección y el coeficiente de reducción. Yo prefiero llamarlo ángulo de proyección, pero en los libros puede venir de una forma u otra, o cualquier otra. Tenemos aquí un sistema en 3D axonométrico oblicuo. Si sobre el eje Y se sitúa un punto M y se proyecta oblicuamente sobre el plano del cuadro, obtenemos el punto M' proyectado. Ocurre que para definir dicha proyección hay que tener en cuenta dos cosas, el ángulo de proyección y el ángulo de posición. Este último lo veremos al final. El ángulo de proyección es el ángulo sigma que forma el rayo de proyección con el plano del cuadro, o el ángulo que forma la recta que contiene a los puntos M y M' con el plano del cuadro. El ángulo de proyección nos da la escala en perspectiva caballera. ¿Qué significa aquí escala en este contexto? Pues que si, por ejemplo, yo tengo un segmento OM situado en el eje Y, que está en verdadera magnitud, y lo proyecto oblicuamente, obtengo el segmento OM', que se ve que está reducido. Entonces, este segmento está a escala, no es la medida real. A eso se refiere. La escala esta se consigue multiplicando la medida real por el coeficiente de reducción. El coeficiente de reducción es la relación que existe entre la medida reducida y la medida real. El coeficiente de reducción es igual al segmento OM' dividido entre el segmento OM. Es como si fuera una escala, dibujo partido por la realidad. El coeficiente de reducción está en función del ángulo sigma que forma el rayo M' con el plano del cuadro. Ya lo hemos dicho. La escala, la medida reducida que se forma sobre el eje Y, se obtiene multiplicando la medida real por el coeficiente de reducción. OM por el coeficiente de reducción es igual a OM', la medida reducida.
Seguimos con más información. Algunas cosas se van a repetir. Los ejes X y Z, al estar en el plano del cuadro, forman un ángulo de 90 grados y las medidas sobre ellos se toman en verdadera magnitud. El ángulo de proyección sigma, que nos da el coeficiente de reducción, solo afecta a las proyecciones de las aristas contenidas en el eje y a los elementos contenidos y paralelos al plano O y Z del triedro trirrectángulo. Esto lo vamos a ver más claro en este ejercicio de selectividad. El coeficiente de reducción solamente afecta al eje Y y al plano coordenado O y Z. Aquí tenemos dos vistas de alzado y planta. También afecta el coeficiente de reducción a los elementos paralelos a ese plano coordenado. En planta estaría aquí y en alzado estaría aquí, el plano coordenado. En perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud, el alto y el ancho, y la tercera, la profundidad, con un coeficiente de reducción. Las dos dimensiones, con sus longitudes iguales a las del cuerpo en tres dimensiones y sin distorsiones angulares, son la anchura y altura, los ejes X y Z en el plano del cuadro, mientras que la dimensión que refleja la profundidad, el eje Y, se reduce según el coeficiente de reducción. El coeficiente de reducción debe ser definido en todo ejercicio, te lo dan en el examen, y solo se aplica al eje Y, el eje de la profundidad. Los otros dos ejes no llevan coeficiente de reducción. El coeficiente de reducción se aplica a las perspectivas para paliar la deformación producida por la perspectiva. Los coeficientes de reducción habituales son 1/2, 2/3, 3/4 o cualquier otro, no siendo habituales coeficientes iguales o mayores que la unidad, porque si no, ya de por sí la unidad deforma un cubo, lo convierte en un prisma, pues si es mayor de la unidad, el coeficiente, pues imagínate. Para aplicar el coeficiente de reducción y las escalas de los ejercicios, lo más cómodo es aplicar las fórmulas de las escalas y utilizar la calculadora en vez de utilizar escalas gráficas o escalas volante, método más lento en mi opinión. Y aquí me perdonáis los que utilicéis este método. Vamos con el último apartado de este documento. El ángulo de posición. Es el ángulo formado por el eje Y proyectado con el eje X, situados en el plano del cuadro. El ángulo que forma el eje Y con el X, el ángulo φ, se puede medir en cualquier sentido, pero se parte casi siempre del eje X. Normalmente, este ángulo se mide en sentido horario, a derechas, en sentido dextrógiro. Siguiente apartado, proyecciones del cubo, del hexaedro, posibles posiciones de la perspectiva caballera según el ángulo de posición del eje Y. El ángulo de posición o de situación sirve para visualizar la pieza desde la posición que más nos convenga en un diseño. En esta imagen tenemos 10 distintas posiciones de un cubo según la posición del eje Y, el ángulo de posición. Voy a reducir el zoom para que se vea todo. En la imagen se indican 10 posiciones diferentes para el ángulo de posición, indicando el ángulo que forma el eje Y con el X o el eje Y con el Z en este gráfico. En algunos libros, este ángulo de posición puede venir definido por los ejes Y y Z, pero no es habitual. Obsérvese cada posición detenidamente y la proyección o perspectiva de un cubo en cada caso. En cada caso se observa el cubo representado con unas caras determinadas vistas y además con mayor o menor deformación. La posición más habitual del eje Y es la que forma 135 grados con los ejes Z y X, ya lo he dicho. Un dato importante, si nos dieran el eje en una posición
rara por encima del eje X, pues es que cuando la inclinación del eje Y queda por encima del eje X, vamos a poner el caso número 1, la cara vista del cubo, en este caso, será la de abajo, la base inferior. Y cuando la inclinación del eje Y quede por debajo del eje X, vamos a poner el caso 4, el más común, la cara vista del cubo o de cualquier otra pieza va a ser la de arriba, la base superior. Este dato nos puede servir mucho a la hora de dibujar las caras de piezas más complejas. Al final del vídeo voy a explicar cómo se realizan ejercicios de perspectiva caballera cuando el eje Y no forma 135 grados con el eje X. Vale, ya por último vamos a ver los ejercicios de selectividad, que como veréis son fáciles, son muy parecidos a cómo se ejecutan los ejercicios de isométrica. Tenemos esta primera lámina, nos dan 3 vistas de un cuerpo alzado planta y perfil derecho, y los 3 ejes en perspectiva caballera. Solamente tiene un apartado este ejercicio. Dice, dados alzado planta y perfil de un cuerpo a escala 1:1, según el método de representación del primer diedro de proyección, ya dije que esto significaba el sistema diédrico y punto, se pide dibujar la perspectiva caballera a escala 2:1, según los ejes dados, utilizando un coeficiente de reducción de 2/3. El coeficiente de reducción se aplica solamente en el eje Y. Aquí no vienen los ejes indicados, la posición de los ejes. En algunas láminas venían, en la mayoría no. Entonces, si no vienen los ejes indicados, el alzado, que tiene una superficie que es un círculo, va a estar apoyado en el plano OZX y va a ser tangente por este punto al plano OZI. El problema principal de este ejercicio es que el cuerpo dibujado en perspectiva caballera se corresponda con las vistas dadas. ¿Eso cómo se consigue? Pues igual que yo expliqué en la perspectiva isométrica, un truco muy fácil. Las 2 vistas que tenemos arriba, esta que está a la izquierda, que es perfil derecho, no te confundas, lo que está a la izquierda va en este plano coordenado izquierdo, ¿vale? Lo que tienes que ver desde aquí. Lo que está a la derecha va en el plano vertical derecho, aquí. Y la planta, pues va en este plano, en el OXY, ¿vale? Pero sin giros. Esto hay 2 formas básicas de explicarlo. La primera es cuando la pieza es sencilla y la segunda es cuando la pieza es complicada. Aquí tenemos 3 vistas de una pieza de alzado, planta y perfil izquierdo. Yo he dicho que esta vista que está a la derecha se coloca en este plano. Esta vista que está a la izquierda en el plano vertical izquierdo y esta vista de planta en el plano horizontal. Lo único en lo que no tienes que confundirte es en la colocación de la planta, ¿de acuerdo? Que es en donde más problemas y más se equivoca el alumnado. No puedes dibujar la planta así o en cualquier otra posición. La planta va en función del alzado. Es como si fuera una caja que se pliega, ¿de acuerdo? Entonces, dibujamos cada vista en el plano correspondiente aplicando las escalas en los 3 ejes y planos axonométricos. Y además establecemos el coeficiente de reducción a los segmentos, lados, paralelos al eje Y. Bien fácil. Ahora, otro método aquí tenemos, esto es una perspectiva isométrica, cuidado, pero el método es el mismo, es que no he encontrado otra cosa en internet. Aquí tenemos 3 vistas de una pieza, tampoco es que sea muy compleja, en este caso nos dan los ejes, pero si la pieza no nos dieran los ejes y fuera más complicada, pues lo que se hace es que se dibuja
el cubo o el prisma que circunscribe a la pieza. Tomamos las medidas de estas aristas y dibujamos los tres lados, las tres dimensiones de las aristas del prisma o cubo. Las tres coordenadas, el ancho, el alto y la profundidad, ya según como lo vea cada uno. Y entonces ya se dibuja, se colocan las vistas como he dicho antes. Si esta vista está a la izquierda, pues va en este plano vertical izquierdo. La he dibujado aquí en el prisma, en esta cara. Esta vista que está a la derecha, pues va en el plano axonométrico vertical derecho. Y está dibujada aquí en esta cara. Y la planta va en el plano horizontal. Y se dibuja aquí, en esta cara de aquí arriba. Y entonces a partir de ahí, pues ya cada uno, pues se van haciendo intersecciones y cortes con cubos, con prismas, con planos. Y ya a partir de aquí, cada uno, según la destreza que tenga, la cantidad de ejercicios que haya hecho, pues lo hará más rápido o no. Bien. Entonces, sabiendo colocar las vistas en los ejes correspondientes y sabiendo aplicar las escalas, ya sabemos hacer el ejercicio. Entonces, vamos a la solución. Yo aplico las escalas. Para pasar del dibujo a la realidad, se divide entre la escala, que te la dan. Para pasar de la realidad al dibujo, se multiplica por la escala, que te la dan. Entonces, yo he puesto dos apartados. En los ejes Z y X, ¿qué operaciones tengo que hacer? Como me dan las vistas en una escala que es la realidad, para pasar de la realidad al dibujo, a otra escala, se multiplica. Entonces, todas las medidas que tomes aquí con la regla, por 2. ¿Vale? En los ejes Z y X. Luego, en el eje Y, lo mismo, todas las medidas por 2 y además por 2 tercios. 2 por 2 tercios es igual a 1,2. Lo especifica por 2, por 1,2, para que sepan que si te equivocas ha sido un error tonto de la calculadora. Si yo he dibujado aquí los ejes, no es necesario si se te da bien la cabellera y has hecho varios ejercicios, bastantes. Pero si es necesario, los dibujas porque no lleva mucho tiempo. Entonces sería el eje Z, el vertical, el eje X, perdón, el eje Z es vertical aquí en este dibujo, pero está contenido en el plano del cuadro, igual que el X, y aquí estaría el eje Y y el origen del triedro. Aquí estaría el eje Y, el eje X, en fin, no me voy a enrollar. Las líneas ocultas sí tienes que dibujarlas, porque las están pidiendo. Aquí no están dibujadas porque antiguamente no las pedían. Y los puntos de enlace si los dibujan mejor. Como tenemos estas dos circunferencias y estos dos arcos que tienen el mismo radio, sabemos que los puntos de tangencia se encuentran en una perpendicular a la unión de esos centros. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de tangencia. Perdón, este y este no cuentan. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues este es el ejercicio. Y aquí viene la puntuación, aplicación de la escala, el coeficiente de reducción y el cuerpo. En el examen valdría 2,5 puntos. Como veis, las circunferencias, como son paralelas al plano coordenado o ZX, se dibujan en verdadera magnitud, una circunferencia. Y los arcos de circunferencia, pues lo mismo, con el compás. Y en el eje Y, aquí se ha aplicado una reducción.
Tú estas medidas las coges con la regla y lo que te dé en milímetros por 1,2. Aquí igual, estamos en el eje Y reducido. Lo mides, esto es lo mismo que esto, ¿vale? Y el resto de medidas solamente por 2. Entonces, como he dicho, los elementos que son paralelos al plano OZX se dibujan sin deformaciones. Un arco es un arco, una semicircunferencia, una semicircunferencia, un círculo. Eso sí, aplicando las escalas correspondientes. Este segmento, que es este de aquí, pues paralelo al eje X, sin deformación angular. Entonces, lo importante es que las vistas se correspondan con lo que tú has dibujado en perspectiva caballera. Es decir, el alzado está en el plano OXZ y es lo que veo desde aquí, ¿vale? Esto es como si fuera un sistema diédrico, digamos, con 3 planos, ¿vale? Alzado, planta y perfil, por decirlo de alguna forma. En planta veo esto desde arriba y en el perfil derecho, que lo he situado aquí, lo que está a la izquierda aquí en este plano, en el perfil derecho que estoy mirando desde aquí, veo esta vista, ¿vale? Eso es lo más importante. Si tú dibujas la pieza con una posición distinta, pues te penalizarían. El siguiente ejercicio, este de aquí. Nos dan 2 vistas, alzado y planta. Siempre que va una arriba y otra abajo es alzado y planta, eso ya lo sabemos. Nos dan los ejes y nos dice, dados alzado y planta de una pieza a escalón medio, dibujar la perspectiva caballera a escala 1,1 según los ejes dados, siendo el coeficiente de reducción 2/3. Ojo aquí, cuando nos dan 2 vistas, el ejercicio se puede resolver de 2 formas y no te pueden decir nada. Como no hay un perfil, tú puedes colocar el alzado en este plano y la planta en este plano, en su forma correspondiente. Y también puedes colocar el alzado en este plano y la planta en este plano. En ambos casos verías aquí alzado en el primero y planta. Y en el segundo, este sería el alzado y este sería la planta. Y este sería el perfil izquierdo. Sobre este tema hay controversia según distintos autores. Algunos dicen que siempre el alzado va en el Z o X, pero eso no está claro y no es cierto del todo. Entonces, operaciones. En los ejes Z y X no hay reducción. Todas las medidas, como me dan un dibujo, del dibujo a la realidad, se divide. Todas las medidas entre 1,5 o por 2. En el eje Y, por 2 y además por 2/3. Me sale por 1,2. Periódico. Con que pongas 1,2 suficiente. Yo siempre me dibujo las fórmulas para... No es que no se me olviden, porque es ya la manía. Aquí también he dibujado los ejes por si te sirve de ayuda y no lo tienes claro. Como llevamos mucho tiempo sin ver perspectiva caballera, aquí quedaría el Y, X y el Z, el Y, el X y el Z. Entonces, yo he colocado el alzado en el Z o X y la planta en el OXY. Y la figura quedaría representada de la siguiente forma. Aquí no hay ocultas, las únicas ocultas están contenidas en los ejes, que las puedes dibujar o no. Si no las dibujas, no pasa nada. Si las dibujas, pues las dibujas adosadas, pegadas. Cuando son 2 vistas, el ejercicio es más difícil.
Aquí pues lo mismo, la puntuación, aplicación de escala, el coeficiente y la perspectiva de la pieza. Vamos a la siguiente. Tenemos esta pieza que nos dan dos vistas y los ejes colocados. Puede ser que no los den así. Fíjate que el cuerpo tiene superficies que son círculos y ese cuerpo va a estar apoyado, aquí te lo indica claramente, como está el eje, ese cuerpo está apoyado por un círculo, una superficie que es un círculo, en el plano del cuadro, en el plano OZX. Y es tangente a este plano ZOY por este punto. Aquí se ve más claro. Como he dicho antes, tiene dos soluciones. El alzado lo puedes colocar aquí y la planta aquí, o el alzado aquí y la planta aquí. Como no hay un perfil, no te pueden decir nada. Si te baja la nota, pues reclamación al canto. Dados alzado y planta de una pieza a escala 3/4, esto no lo voy a repetir, se pide dibujar la perspectiva caballera a 3 medios según los ejes dados y el coeficiente de reducción de 3/4. Entonces, vamos a la solución. Yo siempre lo anoto todo y el primer apartado digo que en los ejes Z y X las operaciones que tengo que hacer, ¿cuáles son? Pues aplicando las escalas. Si me dan las vistas a escala y me piden dibujar a escala, pues el truco está en que primero paso a la realidad, luego el dibujo en estos ejes. Entonces sería todas las medidas entre 3/4 y por 3 medios. En la calculadora, ojo, tengo un vídeo explicando lo que ocurre si pones entre 3/4 y por 3 medios que no salen otros números. Entonces, deshaz la escala, invierte la escala, pon 4/3 por 3 medios. Me sale 1,25. Dividir entre un número o cociente es lo mismo que multiplicar por su inversa. Y en el eje Y, además, por 3/4. Entonces, todas las medidas que tomes en el eje Z y X, que sería aquí, aquí y aquí, por 1,125. Y las medidas que tomes en el eje Y, que solamente te aparece en planta, por 1,5. Aquí faltarían las ocultas, hay que dibujar los puntos de enlace, mejor si puedes. Y se pueden dejar en los ejercicios, tanto de isométrica y de caballero, los trazados auxiliares con un trazo suave, resaltando siempre el cuerpo, con el lápiz, con un trazo de 0,5, ahí no te va a decir nada. Con apretar un poco, tampoco te pases. La normalización es que las aristas son de 0,5 milímetros, las aristas, ¿vale? Igualmente los puntos de tangencia de circunferencias que tienen igual radio se encuentran en una perpendicular a la unión de los centros. Yo he colocado aquí el alzado en el Z o X y la planta en el OXY. Aquí en la puntuación te dice aplicación de la escala, del coeficiente, representación del sólido y pone perspectiva sólido cuñas. La verdad es que no sé a qué se refiere. Yo aquí no veo ninguna cuña. Una cuña en dibujo técnico es esto, ¿vale? No tiene mucha historia. No sé qué cuña hay aquí. En fin, pasando de este tema. Ahora vamos a ver un ejercicio, bueno, dos, de perspectiva caballera, donde posiblemente podrían preguntar una pregunta semiabierta,
que sería algo novedoso en un ejercicio de perspectiva caballera. Voy a irme a la solución para acortar el vídeo. Me dan 3 vistas. Ya sabemos que esta va aquí y esta va aquí. Y la semiabierta era la última, que en isométrica solamente te pedían la verdadera magnitud de una arista, una medida de la pieza. Entonces me dice, indica el valor de la cifra de cota marcada con la letra Z. Perdón, la letra C. Esta de aquí. Como esto es sistema diédrico, pues tenemos que fijarnos, ojo, en esta escala, en la primera, no en la segunda, porque dice, dadas las vistas de alzado, planta y perfil de la pieza, ¿vale? Es la primera escala, no te confundas. Entonces, como está a un dibujo y te pide la realidad, pues mides y te piden milímetros, mides con la regla esta arista y para pasar de la realidad, perdón, del dibujo a la realidad, se divide 4,3 entre 2 tercios o por 1,5. Me sale 6,45 centímetros igual a 64,5 milímetros. Bien fácil. Otro ejercicio que me he currado. La pregunta semiabierta es una pregunta corta e inequívoca, no deja lugar a dudas. Indica el valor de la cifra de cota marcada con la letra C. En este caso, C está situada en una arista que es paralela. En este caso pertenece esta arista al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces ahí no te líes con el coeficiente de reducción. Esto es sistema diédrico. Alzado planta y perfil derecho. Aquí no han dicho nada de que estas vistas tengan un coeficiente de reducción. Esto está a escala 3/4. Pues simplemente, como está a escala, para pasar del dibujo a la realidad que nos piden, pues se divide. Mido esta medida, 3,6 centímetros, lo divido entre 3/4, lo multiplico por 4 tercios y me da 46,8 milímetros. 4,68 centímetros, yo en medio centímetro, pues sale 46,8. Bien fácil, la pregunta semiabierta, no tiene ninguna complicación. Ya solo quedan 2 ejercicios y no os doy más la chapa. Que son ejercicios en los que el eje Y va a ser va a estar con un ángulo distinto de 135 grados con respecto al eje X, que es el habitual. Yo creo que afirmo que esto no lo van a poner, porque he estado rebuscando un ratazo en láminas mías del año del copón y me ha costado mucho encontrarla y no he encontrado lo que quería y por internet también me ha costado. O sea que te digo yo que afirmo que esto no va a caer. Eso sí, los demás, los profesores y alumnos, que si consideran estudiarlo, que lo estudien, que luego no vayan a buscarme y ir detrás mía e intentar buscar mi dirección. Entonces, aquí tenemos esta lámina resuelta en la que dice, dadas las vistas de una pieza de alzado planta y perfil izquierdo. A escala 1:1, con la posición de los ejes, se pide dibujar la perspectiva caballera a escala 3/2, aplicando en el eje Y un coeficiente de 2 tercios. Dibujar las líneas ocultas. En este caso nos vienen dibujados los ejes, cosa que facilita mucho el ejercicio. Y aquí el ángulo que forma el eje Y con el X es de 60 grados.
¿de acuerdo? Entonces, aquí el alzado va en el Z o X. La planta, te lo dice ya el ejercicio, en el X o Y. Y el perfil en el Z o Y. En el Z o Y, el perfil, ¿vale? Sería el perfil izquierdo. Perfil izquierdo, ¿vale? Alzado, planta y perfil izquierdo. Así se colocaría la pieza. Como he dicho, las circunferencias y arcos los van a pedir seguramente, para no complicar la cosa, paralelos al plano Z o X para dibujarlos en su verdadera magnitud, sin distorsiones. El problema vendría cuando no te especifican estos ejes, porque ya se complica la cosa. Aquí, vale, el alzado lo colocas en el Z o X. La planta la colocas en el OXY. Pero si no te dan los ejes, como he dicho antes, y no te han enseñado bien a hacer este ejercicio, que no es habitual, pues ahí surge la duda. Si colocar la vista de perfil mirando, poniendo el observador mirando en esta dirección o en la contraria. La solución es muy fácil. Tenemos el perfil izquierdo. Entonces hemos dibujado alzado, planta y perfil izquierdo. Entonces tenemos que ver esta vista en esta dirección, ¿de acuerdo? Porque si pusiéramos esta vista en la otra dirección, sería distinto, porque esta vista esta vista tendría que ser oculta, ¿de acuerdo? Y aquí aparece vista. En fin, como ya he dicho, no es tan difícil. Perfil izquierdo, alzado, planta y perfil izquierdo. En esta dirección tengo que ver esto, en el plano Z o Y. Último ejercicio, ya lo digo en serio. Bien, aquí tenemos una perspectiva caballera donde el eje Y forma 225 grados respecto al eje X en sentido horario. Nos dan 3 vistas y los ejes situados. Dice, dadas las piezas diédricas de alzado, planta y perfil izquierdo de una pieza a escala 1:1 con la posición de los ejes, se pide dibujar la perspectiva caballera a escala 2:1 aplicando al eje Y un coeficiente de reducción de 3/4, dibujando las aristas, las líneas ocultas. Pueden ser aristas curvas, lados curvos. Entonces, el alzado aquí dice que está situado en el plano coordenado OZX. OZX, ¿de acuerdo? La planta en el OXY. OXY, la planta. Y el perfil en el OZY. OZY. Ya dibujamos, aplicamos las escalas correspondientes y dibujamos la pieza. Yo aquí no he puesto anotaciones porque esto está sacado de internet, me ha costado mucho conseguir este tipo de ejercicios, hay muy pocos y en mis apuntes del año del copón pues tampoco he encontrado lo que quería, desistí al final. Entonces, ¿qué operaciones tenemos que hacer aquí? En los ejes Z y X y las medidas, los segmentos paralelos a estos ejes, vamos a aplicar la siguiente operación. De la realidad al dibujo se multiplica todas las medidas por 2. Y en el eje Y, todas las medidas por 2 y por 3/4. Entonces, simplemente el único problema vendría es que en el que no nos dieran los ejes, estos de aquí. Entonces, te crearía confusión dónde situar esta vista, si la colocas mirando desde aquí o mirando desde aquí. El alzado y planta,
como he dicho, siempre suele ir el alzado en el Z o X y la planta en el OXY. Entonces, el problema se resuelve muy fácil, como he dicho en el ejercicio anterior. Si esto es perfil izquierdo, el alzado está aquí, el observador está aquí alzado, planta desde arriba y perfil izquierdo, que aquí está situado a la derecha. Esa es la solución al problema. De todas formas, si tuviera que colocar esta vista en esta posición, esta vista cambiaría. Aquí habrían ocultas, esta sería oculta, ¿vale? Esta rampa de aquí, si tú la tienes que dibujar en este sentido, pues aquí la vista sería oculta. De todas maneras, la vista te facilita la situación de esa vista en los planos coordenados. De todas formas, yo digo que este tipo de ejercicios no van a entrar. Este gráfico de aquí es una escala gráfica. Es un método, como he comentado antes, que utilizan algunos profesores para resolver ejercicios. Por eso están estos trazados aquí. Como ya he dicho, yo este método no lo utilizo. Quien quiera saberlo, pues que lo investigue. Bueno, pues ya está. Ya dije en el vídeo del nuevo examen de selectividad el tipo de ejercicios que supongo que deberían caer, que tienen que ser más fáciles. Hay que reconocer que los fundamentos del sistema sonométrico oblicuo son abstractos, son complejos, como los del sistema axonométrico ortogonal. Aquí tenemos el cubo en 3 dimensiones, cuyas caras están contenidas, 3 de ellas, en el triedro. En el cuerpo, en el espacio, el cubo rojo, la altura es paralela al eje Y y la profundidad es paralela al eje Z. Pero la profundidad en la perspectiva caballera que dibujamos en la hoja, en 2 dimensiones, en el plano del cuadro, esa profundidad es paralela al eje Y y la altura es paralela al eje Z, o sea, que cambian. Aquí tenemos un cubo proyectado sobre el plano del cuadro, cubo representado en perspectiva caballera. De todas formas, para los que quieran ir por la vía rápida y solamente quieran saber dibujar una perspectiva caballera, porque ya saben dibujar una perspectiva isométrica y quieran omitir los fundamentos y tanta teoría, pondré en la descripción del vídeo el momento en el cual empiezo a explicar la parte práctica, cómo se dibuja la perspectiva caballera. Y también lo pondré en la miniatura para los despistados que no se lean la descripción del vídeo. Bueno, ya por último, por lo menos comentar quién inventó la perspectiva caballera, que fue Filippo Brunelleschi, un conocido italiano arquitecto y escultor que tenía profundos conocimientos matemáticos. Menudo maquinón. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido y que no me falléis en el examen. Un saludo y hasta la próxima.